en las faldas boscosas que se extendían debajo del imponente castillo de Chapultepec, donde las raíces de los ahuehuetes centenarios se hundían en la tierra húmeda y el rumor del tráfico de la Ciudad de México se mezclaba con el canto de los pájaros al amanecer, vivía un hombre llamado don Eusebio Ramírez. Nadie sabía exactamente cuántos años tenía, pero su rostro curtido por el sol y las arrugas profundas que surcaban su frente como los surcos de un campo abandonado sugerían que había visto más décadas de las que cualquiera quisiera contar. Vivía en una pequeña choza construida con tablas rescatadas de obras cercanas, láminas de cartón y plástico, oculta entre la maleza espesa a un costado del camino que subía hacia el museo. No era un mendigo cualquiera, era el guardián silencioso de ese rincón olvidado del parque más grande de la capital. Cada mañana, antes de que los primeros rayos de luz tocaran las torres del castillo, Eusebio se levantaba de su camastro hecho con una vieja colchoneta y salía a caminar entre los árboles. Recogía hojas secas, ramas caídas y botellas de plástico que los visitantes dejaban tiradas la noche anterior. Con manos callosas y pacientes separaba lo reciclable de lo orgánico, llenando sacos que luego llevaba a un punto de recolección improvisado cerca de la avenida Constituyentes. Los trabajadores del parque lo conocían y lo dejaban hacer, algunos incluso le regalaban un café caliente o un pedazo de pan cuando lo veían pasar. Ahí va el viejo del cerro, decían con cariño, sin saber que Eusebio no siempre había sido el viejo del cerro. Hace mucho tiempo, en los años 70, Eusebio había sido un joven ingeniero prometedor que trabajaba en la Secretaría de Obras Públicas. Vivía en un departamento modesto en la colonia Roma, tenía una esposa llamada Clara y una hija pequeña llamada Lupita. Soñaban con una casa propia en las afueras, con un jardín donde plantar rosales y un perro que correteara por el pasto. Pero la vida, como las lluvias torrenciales que a veces azotaban la ciudad, cambió todo en una sola noche. Un accidente de tránsito en el periférico se llevó a Clara y a Lupita mientras regresaban de visitar a la abuela en Toluca. Eusebio sobrevivió con heridas graves, pero algo dentro de él se rompió para siempre. Después del hospital, ya no pudo volver a su trabajo. Las pesadillas lo perseguían, el silencio de la casa vacía lo ahogaba. Vendió todo lo que tenía, dejó el departamento y empezó a caminar sin rumbo fijo hasta que sus pasos lo llevaron al bosque de Chapultepec. Al principio acampaba bajo un puente, luego encontró esa hondonada protegida por dos ahuehuetes enormes cuyos troncos parecían columnas de una catedral natural. Construyó su choza con lo que encontró y decidió que ahí se quedaría. Abajo del castillo, se repetía, como si vivir a la sombra de esa fortaleza histórica le diera algún tipo de protección contra el mundo que lo había herido. El castillo había visto emperadores, presidentes y batallas, Eusebio se sentía parte de esa historia silenciosa, un habitante más de las capas profundas de la ciudad. Los días transcurrían con una rutina que le daba sentido. Por las mañanas limpiaba su pequeño territorio, regaba unas cuantas plantas que había trasplantado de macetas abandonadas, bugambilias rojas que trepaban por la pared de su choza, un limonero que daba frutos ácidos y dulces al mismo tiempo, y un pequeño altar con veladoras a la Virgen de Guadalupe que renovaba cada domingo. Por las tardes bajaba hasta el lago de Chapultepec a ver las trajineras con turistas. Se sentaba en una banca apartada y observaba a las familias, a los enamorados, a los niños corriendo. A veces les contaba historias a los más pequeños que se acercaban curiosos. Les hablaba de los antiguos mexicas que consideraban sagrado ese cerro, de cómo el ahuehuete era el árbol de la vida, de los fantasmas que según decían rondaban el castillo por las noches. Una tarde de octubre, cuando el aire ya olía a cempasúchil y las calaveras de azúcar llenaban los puestos del mercado cercano, Eusebio encontró algo extraño entre la basura. Era una caja de madera antigua, medio podrida por la humedad, que alguien había tirado cerca de los restos de un picnic. Al abrirla descubrió un manojo de cartas atadas con un cordel deshilachado. Las letras eran elegantes, escritas con tinta azul que el tiempo había desvanecido en algunos lugares. Eran cartas de amor escritas en los años 40 por un soldado llamado Joaquín a una muchacha llamada Margarita que vivía cerca del bosque. Joaquín prometía volver de la guerra, pero las últimas cartas hablaban de miedo y de una herida en el frente. Eusebio leyó cada una con cuidado, sentado bajo la luz tenue de su lámpara de querosene. Aquellas palabras le recordaron su propia pérdida,
pero también le dieron una extraña esperanza. Decidió que encontraría a los descendientes de Margarita. Empezó su búsqueda con lo poco que tenía. Preguntó en las vecindades cercanas a la Avenida Reforma, en las calles de Polanco y en las colonias populares de la zona. Muchos lo miraban con desconfianza, un hombre mayor con ropa raída y barba descuidada que hablaba de cartas viejas. Pero una anciana en la calle de Gutenberg recordó algo. Margarita López vivió aquí hace mucho. Murió en los 80, pero su nieta todavía viene al parque a veces. Eusebio persistió. Caminaba kilómetros cada día, subía y bajaba el cerro, hablaba con vendedores de globos, con barrenderos, con policías que patrullaban el bosque. Pasaron semanas. El frío de noviembre llegó y Eusebio envolvió su cuerpo con una cobija vieja mientras seguía preguntando. Una mañana de diciembre, mientras barría hojas cerca de la entrada del zoológico, vio a una mujer de unos 60 años que colocaba flores en una banca. Llevaba un abrigo gris y el cabello recogido. Algo en su forma de moverse le resultó familiar, como si las cartas hubieran cobrado vida. Se acercó con respeto, sacando la caja de su morral. Disculpe, señora. ¿Usted es familiar de Margarita López? La mujer lo miró sorprendida. Sus ojos se llenaron de lágrimas cuando vio las cartas. Resultó ser Elena, la nieta de Margarita. Joaquín había muerto en la guerra sin saber que Margarita esperaba un hijo suyo. Ese hijo fue el padre de Elena. Las cartas que Eusebio encontró eran el último vínculo con ese amor truncado. Elena abrazó al viejo conmovida y le agradeció entre sollozos. Le ofreció dinero, un lugar donde vivir, pero Eusebio solo pidió una cosa, que le permitiera contar la historia completa a los niños del parque. Desde entonces, Eusebio se convirtió en algo más que el viejo del cerro. Los fines de semana se sentaba bajo un ahuehuete grande y contaba historias. No solo la de Joaquín y Margarita, sino también leyendas del bosque, batallas del castillo durante la invasión americana, secretos de los emperadores que habían vivido arriba. Los niños lo escuchaban embobados, los padres le llevaban comida y ropa. Elena visitaba cada mes y traía libros, mantas nuevas y noticias de su familia. Pero la vida debajo del castillo no era solo cuentos y redención. Había peligros. Bandas de jóvenes que robaban a los turistas a veces bajaban a las zonas bajas buscando presas fáciles. Una noche de lluvia intensa, 3 muchachos armados con cuchillos irrumpieron en la choza de Eusebio buscando dinero. Lo golpearon, le quitaron las pocas monedas que tenía y rompieron su altar. Eusebio quedó tirado en el suelo, sangrando, mientras el agua entraba por las rendijas del techo. Pensó que esa sería su última noche, que se uniría por fin con Clara y Lupita en algún lugar donde no hubiera dolor. Pero al amanecer, un grupo de trabajadores del parque que buscaban refugio de la tormenta lo encontró. Lo llevaron al hospital del Seguro Social donde lo curaron. Elena pagó los gastos y, a su salida, insistió en que se mudara con ella. Eusebio se negó. Mi lugar está aquí abajo, dijo con voz firme. El castillo necesita a alguien que cuide lo que está debajo, igual que cuida lo de arriba. Volvió a su choza reconstruida con ayuda de los trabajadores. Plantó más flores, reforzó las paredes con madera nueva que Elena le consiguió y siguió su rutina. Pero ahora tenía amigos. Los niños le llevaban dibujos, los vendedores le regalaban tacos de canasta, y hasta los policías le hacían visitas regulares para asegurarse de que estuviera bien. Los años siguieron pasando. El castillo arriba presenciaba bodas, eventos culturales y turistas de todo el mundo. Abajo, Eusebio se convirtió en parte del paisaje vivo del bosque. Contaba su propia historia también, sin dramatismo, como quien relata el clima. Hablaba de la pérdida, del dolor que lo llevó hasta ahí, de cómo el bosque lo había sanado lentamente con su silencio y su verdor. Decía que todos llevamos un castillo adentro, con torres altas y sótanos oscuros, y que a veces hay que bajar a los sótanos para poder subir de nuevo. Una tarde de primavera, cuando los jacarandás teñían de morado los caminos del parque, Eusebio sintió que su cuerpo ya no respondía como antes. Se sentó bajo su ahuehuete favorito, el más grande de todos, y cerró los ojos. Los pájaros cantaban,
El viento movía las hojas y desde arriba llegaba el eco lejano de risas de niños que visitaban el castillo. Elena lo encontró ahí, tranquilo, con una sonrisa serena en el rostro. Había muerto como había vivido, en paz, bajo la sombra protectora del cerro. Lo enterraron en un cementerio cercano, pero su choza se convirtió en un pequeño memorial. Los niños del barrio dejaron flores, dibujos y cartas. Elena plantó un nuevo limonero al lado. Y aunque nadie vivía ya exactamente en ese lugar, todos sabían que el espíritu de don Eusebio seguía cuidando el bosque desde abajo del castillo, recordándoles a quienes pasaban que las historias más grandes a veces nacen en los rincones más humildes, entre raíces antiguas y esperanzas renovadas. Con el tiempo, su leyenda creció. Los guías turísticos del castillo empezaron a mencionar al guardián del bosque bajo en sus recorridos. Decían que en las noches de luna llena se podía ver una figura caminando entre los ahuehuetes, recogiendo basura y susurrando historias al viento. Los niños juraban que si te sentabas quieto bajo el árbol grande, podías escuchar su voz contando la historia de Joaquín y Margarita, de pérdidas y reencuentros, de un hombre que encontró su hogar donde menos lo esperaba. Y así, año tras año, mientras el castillo de Chapultepec seguía en pie vigilando la ciudad desde su altura, abajo, entre la tierra y las raíces, la memoria de Eusebio Ramírez continuaba viva, entretejida con las hojas, el agua del lago y el latido constante de una metrópolis que nunca duerme. Porque en esta ciudad, las historias no terminan, solo se hunden más profundo en la tierra fértil, esperando que alguien las encuentre y las vuelva a contar. El bosque siguió cambiando. Construyeron nuevos senderos, restauraron fuentes, llegaron más visitantes de todo el mundo. Pero el rincón de Eusebio permaneció casi intacto, como un santuario natural. Un joven biólogo que estudiaba los ahuehuetes antiguos encontró un cuaderno que el viejo había dejado escondido bajo una piedra. En sus páginas amarillentas, Eusebio había escrito con letra temblorosa pero clara sus pensamientos, sus recuerdos de Clara y Lupita, sus observaciones sobre las aves que anidaban en los árboles, sobre cómo la contaminación afectaba las raíces y sobre la importancia de cuidar lo pequeño para que lo grande perdure. El biólogo publicó algunos fragmentos en un artículo académico y pronto la historia de Eusebio llegó a más personas. Se organizaron jornadas de limpieza en su honor, se plantaron árboles nuevos en su memoria y se creó un programa escolar llamado Historias del Bosque bajo donde niños de escuelas públicas aprendían sobre ecología, historia y resiliencia humana. Elena, ya anciana, asistía a cada evento con orgullo y contaba cómo un desconocido había cambiado su vida al devolverle las cartas de su abuela. Pasaron más años. La ciudad creció. Los edificios se alzaron alrededor del parque como gigantes de concreto, pero el bosque resistió. Y en las tardes tranquilas, cuando el sol se ponía detrás del castillo tiñendo el cielo de naranja y rosa, si uno caminaba por los senderos menos transitados, todavía se podía sentir la presencia de aquel hombre que eligió vivir abajo, no por derrota, sino por elección consciente. Porque a veces, para entender la grandeza de algo, hay que mirarlo desde sus cimientos, desde la tierra que lo sostiene, desde las raíces invisibles que todo lo conectan. Eusebio no fue un héroe de batallas ni un hombre rico. Fue algo más valioso, un testigo paciente de la vida cotidiana, un sanador de su propio dolor a través del servicio a los demás, un contador de historias en una ciudad que a menudo olvida las suyas. Y mientras el castillo de Chapultepec siga recibiendo visitantes que admiran sus salones lujosos y sus vistas panorámicas, abajo, en la quietud verde, su legado sigue creciendo, silencioso y fuerte como los ahuehuetes que lo cobijaron durante tantos años. La lluvia caía suave sobre las hojas cuando un niño llamado Mateo, de unos 10 años, se separó un poco de su grupo escolar durante una visita al bosque. Encontró la vieja choza restaurada como memorial y se sentó dentro, protegiéndose de la llovizna. En una esquina, alguien había dejado un cuaderno en blanco con un lápiz. Mateo tomó el lápiz y escribió su primera historia. Había una vez un hombre que vivía abajo del castillo. Y así, la cadena continuaba, generación tras generación, recordando que las raíces más profundas son las que mantienen todo en pie.